amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría compartiros algunas reflexiones sobre el fenómeno OVNI, sobre los contactos que ciertas personas, ciertos humanos, mantienen con algunas entidades, muchas veces mal llamadas extraterrestres. Aunque no por ello negamos, evidentemente, que muchos procedan de otros planetas. Pero sí sabemos, a día de hoy, con toda la información que tenemos, de que hablamos de seres de otros planos. Si os acordáis de la última película de Indiana Jones, hay una frase que introduce Spielberg al final, cuando está Indiana Jones y su amigo, el arqueólogo, y contemplan cómo esa nave que sale debajo del subsuelo de la Tierra, un enorme platillo volante. Entonces Indiana Jones pregunta: ¿vienen del espacio? Y su amigo le responde: de hecho, son seres interdimensionales. Dice: no, del espacio no, del espacio que hay entre los espacios. Entonces, bueno, son pequeños matices, pequeñas pistas que a veces el cine, a través de directores como Spielberg, nos van introduciendo esas miguitas de pan. Porque se trata, evidentemente, de directores de cine que tienen muchísimo conocimiento sobre estas temáticas. No solamente han leído, sino que han tenido acceso a mucha documentación. Han tenido también relación con muchas personas, efectivamente contactadas. Entonces, bueno, a veces también a través de películas se nos da pequeñas pistas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la sociedad, en general, se cree, se imagina algo que es para mí bastante ridículo y pintoresco y absolutamente inverosímil. La gente se imagina, cuando hablamos de extraterrestres o de abducciones, pues que vienen de 6 años luz de la Tierra o una cierta distancia, y llegan aquí de forma lineal, aterrizan, se bajan y contactan con algunas personas o abducen pues no sé, a una mujer para fertilizarla, para embarazarla, para luego hacer experimentos de híbridos. Bueno, todo eso, la gente cuando oye eso se echa a correr. Y es que es normal, si uno lo piensa de esta forma, no tiene ningún sentido. ¿Cómo van a recorrer estas enormes distancias cósmicas para venir aquí, en algunos casos, aparecerse a un campesino en el campo y pedirle un vaso de agua, o simplemente abducir a una persona y hacerle ciertos experimentos que muchas veces nos parecen dantescos? Esto no funciona así. Yo recuerdo que hace unos años, cuando solía ir, aún voy, pero menos, a esas reuniones de las montañas de Montserrat, los días 11 de cada mes, organizadas por el contactado catalán Lluís Josep Grifo. Y ahí pues se reúnen miles de personas cada día 11 de cada mes para ver extrañas luces que aparecen en el cielo. Entonces, en una de esas ocasiones, yo recuerdo que Grifo dijo una frase que a mí me caló bastante. Y dijo: los ovnis no van ni vienen, están. Y esa es, para mí, la base para entender de qué estamos hablando. Cuando la gente piensa en el tema extraterrestre, lo concibe como algo lejano, algo, una cosa complicadísima que está absolutamente fuera de nuestro alcance, algo que, desde luego, no tiene nada que ver con nosotros. Cuando en realidad parece ser que es todo lo contrario. Estamos hablando de seres, de entidades positivas y negativas, bajo los conceptos humanos del bien y el mal. Hay entidades que no son ni positivas ni negativas, simplemente siguen sus propios fines. Pero quiero decir que se trata de inteligencias que, sin duda, están situadas en unos peldaños de la realidad que a nosotros se nos antojan inabarcables, muy lejanos, totalmente imposibles de llegar a ellos, cuando probablemente estén más cerca de nosotros de lo que podamos llegar a imaginar y a percibir. ¿Por qué digo esto? Pues porque los que estudiamos la casuística OVNI nos encontramos con muchísimos casos en los que estos seres son capaces de alguna forma, violar las leyes de la física de la tercera dimensión, desmaterializarse, son capaces de manipular las moléculas, los átomos, son capaces de cruzar ventanas, paredes,
Y sin embargo, son seres que parece que en un momento dado son físicos, son palpables, los puedes tocar, y sin embargo, al segundo siguiente se desvanecen. En muchos casos, sobre todo los que he estado últimamente investigando, casos de personas que son visitadas por la noche por ciertas entidades y se acercan a la persona y, digamos, en las extremidades inferiores, la zona de la cintura y de las piernas, se desvanece, se desmaterializa y atraviesan la cama hasta acercarse a la persona y la tocan. Es decir, estamos hablando de materia, que sí es materia, es física, es incluso, podríamos decir, biológica, pero sin embargo es capaz también de desmaterializarse. Es como si estuviésemos hablando de entidades que han aprendido a manejar las frecuencias de las dimensiones. Están entre esta dimensión y otra. Y eso es lo que a nosotros, por supuesto, se nos antoja como imposible. No podemos, desde nuestros parámetros de la física conocida, entender cómo es eso posible. Antiguamente lo resolvían de una forma muy simple. Fantasmas. Fantasmas o espíritus. Que bien sabemos que es otro tema, pero no deja de estar dentro de la metafísica. La metafísica engloba muchas cosas, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de espíritus o de almas o del más allá, claro, también estamos hablando de algo que nos pensamos que no tiene materia, pero también tiene materia. El alma, el espíritu, se supone que tiene incluso un peso. Ha habido diversos estudios que corroboran que realmente cuando una persona muere, se la ha puesto, por ejemplo, encima de una balanza, y en el momento de la muerte se produce una pérdida de, no recuerdo ahora, 22 o 23 gramos de peso. O sea, algo se va. Eso quiere decir que tiene algo de densidad. Entonces, para entender todos estos conceptos a veces hay que recurrir a un montón de lecturas sobre metafísica, sobre física cuántica, para comprender que todos son energías. Simplemente son diferentes niveles de realidad, de diferentes frecuencias. Entonces, para estos seres es bastante sencillo hacer eso y por eso pueden hacer que a nosotros nos hagan ver como que una parte de su cuerpo desaparece. Claro, nosotros decimos, se desmaterializa. Bueno, sí, se desmaterializa de la tercera dimensión que conocemos, pero eso no significa que su cuerpo se haya desvanecido realmente, sino que saben cómo manejar esa frecuencia de vibración. Yo conozco físicos que aseguran que si pudiésemos aislar un objeto, como por ejemplo este vaso, aislarlo y someterlo a un nivel cero de electromagnetismo, este vaso desaparece, se desvanece. ¿Qué ocurre? ¿Que se ha desintegrado? Pues no, lo que dicen estos físicos es que al someterlo a ese punto cero de electromagnetismo, este vaso desaparece de esta realidad y se vuelve a reintegrar en otra dimensión. O sea, ha viajado hacia otro plano. Luego, cuando se vuelve a subir el nivel de electromagnetismo, este vaso vuelve otra vez a esta realidad. Ignoramos absolutamente dónde ha ido. Ignoramos absolutamente cuánto tiempo físico terrestre puede haber transcurrido. Hay físicos que están dispuestos, físicos que conozco personalmente, a realizar experimentos de este tipo. Experimentos que están muy relacionados con el famoso proyecto del experimento Filadelfia, que se hizo desaparecer un barco. Y aquello parece que, terminó en tragedia porque aquel experimento parece ser que para regresar a esta dimensión, toda la embarcación, todos los hombres que se encontraban en el interior de ese barco, debían de volver a ocupar el puesto que inicialmente ocupaban antes de desaparecer, antes del viaje. Y como empezaron a moverse de un lado para otro, cuando volvieron a reaparecer,
lo que sucedió fue dantesco, y es que los cuerpos quedaron incrustados en el fuselaje del barco. O sea, ahí había una carnicería tremenda. El experimento le salió rana. Es un tema muy complicado, pero parece que hay suficientes conocimientos dentro de los parámetros de la física para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de dimensiones paralelas, de mundos que se interpenetran, de multiuniversos. Y yo, desde luego, soy muy poco versado en este tema. Sin embargo, observo y escucho como digo, a estos físicos, muchos de ellos amigos míos, y sobre todo lo que más admiro de ellos es que han sabido salirse un poco de este sistema para intentar pensar por ellos mismos. Y sobre todo, se han fijado en los trabajos de investigadores y descubridores como Nikola Tesla, porque parece que Nikola Tesla es uno de los mayores inventores de la historia, que fue absolutamente estafado. Bueno, ya sin hablar de Marconi, que se apropió totalmente de su invento para la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que este señor tenía contactos con estas entidades. Y siempre nos encontramos con lo mismo. Todos los físicos que han dado un paso más allá de la ciencia actual, todos los que de alguna forma han acabado pues aportando algo nuevo a la ciencia, una nueva visión revolucionaria, casi el 90% de ellos han tenido algún tipo de contacto, algún tipo de revelación o destello de una idea que ha acabado germinando, ha acabado, digamos, cristalizando en un invento que ha sido, vamos, revolucionario, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que para llegar a esto hay que entender que la gente debería de desincrustarse de la cabeza esta idea de que solamente existen planetas en el universo, en esta galaxia o en otras, y no hay nada más. A eso es lo que juega la NASA. A la NASA le encanta hablar de tantos años luz de distancia, que si es imposible que vengan aquí. Eso les va muy bien. Les va muy bien porque ellos conocen perfectamente que hay muchísimas formas de viajar a nivel interestelar y, sobre todo, que no solamente existe vida inteligente en este universo que conocemos, sino que hay otras muchas dimensiones y multiuniversos. Ese es el problema. Este es el problema de base. La gente sigue imaginando que vienen los extraterrestres a la Tierra con su navecita y nada más. Por eso, mucha gente no se toma suficientemente en serio el asunto OVNI. ¿Quién puede creerse que estos seres recorren miles de años luz para llegar aquí, coger a una señora y hacerle experimentos? Desde luego, eso sí es para cogérselo a cachondeo. Y es normal, y es normal. Lo que es importante ahora es que tomemos conciencia de que la física se ocupa de estos temas. La física y, sobre todo, notables investigadores con los que realmente pues, nosotros simplemente nos limitamos a informar lo que nos cuentan, porque realmente son personas que tienen un bagaje cultural y una experiencia en estos terrenos que nosotros no les llegamos ni a la suela del zapato. Nosotros solamente podemos deducir, informar, ser tornillos transmisores y, digamos, poner siempre en funcionamiento la capacidad de intuir y de saber encajar punto por punto todos estos fenómenos. Pero, desde luego, hay que tomar conciencia de que hay muchísima gente dentro de la ciencia y de la alta física que se ocupan de estos temas y, desde luego, parece que nos vienen a decir que contactar con estos seres no es una cosa tan complicada como pretendidamente quieren hacernos creer, sino que realmente parece que estos seres son algo así como una extensión de nosotros mismos. Al fin y al cabo es un poco como lo que nos contaba Eckhart Tolle en sus obras del poder de la hora, pues que en realidad la realidad externa no existe, es decir, la realidad la creamos nosotros. Por eso, dentro de este conocimiento, estos seres que gobiernan la Tierra, llamémosles los reptilianos,
como tienen como digo, tienen este conocimiento, saben que nosotros somos, de alguna forma, seres co-creadores, semidioses co-creadores, que podemos llegar a cristalizar la realidad que deseamos y que visualizamos. Teniendo ellos posesión de este conocimiento, utilizan los medios de comunicación de masas, los noticiarios, los mass media, a través de videoclips, a través de cine, a través de música, para que distorsionen nuestras percepciones de la realidad y seamos esclavos de esta tercera dimensión física. Tanto tienes, tanto vales. Serás lo que tienes, cuando es todo lo contrario. Realmente, cuanto más tienes, menos eres. Entonces, creando esa necesidad de que no somos nada si no consumimos, si no tenemos una vida sexual plena, si no vivimos con todo lujo de comodidades. Es realmente patético tener que ver cómo este mundo se está dejando engañar por cuatro, y hay que decirlo así, por cuatro gilipollas que son los que marcan las tendencias, las modas, los estereotipos, y se encargan sobre todo de crear incluso jergas, nuevos lenguajes, introducen nuevos lenguajes, sobre todo en la gente joven, para que de alguna forma adoctrinen a la sociedad, para que cuando surjan ciertos disidentes que pongan en duda el sistema, estos salgan como perros de caza para lanzarse sobre su cuello. La palabra friki, no tengáis ninguna duda, fue creada, confeccionada, para señalar a aquellos disidentes que se salían de los cánones de la sociedad. Lo he dicho muchas veces, hoy en día, con el conocimiento que tenemos, con todo lo que hemos visto, no es, o sea, el friki más grande que existe es aquel que sigue el sistema. Llegará un momento en que la masa de los seres humanos va a despertar y se va a dar cuenta de todo este engaño, de cómo estamos metidos dentro de una Matrix, de hasta qué punto están destinando grandes esfuerzos económicos para que no despertemos a la esencia de lo que verdaderamente hemos venido a hacer en esta vida y en este mundo. Para distraernos, enzarzarnos en divisiones políticas, sociales, económicas. Bueno, es tremendo. Ya no quiero hablar de fútbol, no quiero hablar de eventos deportivos, porque es así, son una más de las muchas armas que dispone el sistema para alejarnos del verdadero conocimiento. Pero no hay que culpar solamente al fútbol o a eventos deportivos. Es infinitas las formas que tiene el sistema para digamos, alejarnos de la esencia del ser humano. Realmente, como decía Andreas Faber-Kaiser, el investigador germano-catalán, ya desaparecido, él decía, hay que vivir en un permanente estado de alerta. Eso no significa que tengamos que vivir con miedo, constantemente pensando que nos están manipulando. No, eso no se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros viva de acuerdo a lo que siente y dentro de este proceso, dentro de este camino de fluir con la vida, no perdamos la perspectiva de que realmente se nos está manipulando desde todos los puntos de vista. A cada paso que damos nos están intentando frenar o desviar hacia otros caminos que nos llevarían, desde luego, hacia la nada o hacia el precipicio de la sinrazón. Vivir en un permanente estado de alerta significa ser consciente de que tenemos un cerebrito para pensar por nosotros mismos, para deducir, para extraer un criterio propio de la vida y de las cosas. Eso es muy importante. Es muy importante pensar por uno mismo. Yo llevo
muchísimos años. Llevo más de 2 décadas. Me he metido en montones de grupos de personas que hacían de todo, desde espiritismo. Yo siempre he ido en plan de observación, de observar, deducir. Yo saco mis propias conclusiones luego, pero siempre desde el respeto. Nunca, jamás, y me han ofrecido montones de veces entrar dentro de diversas logias, de diversos grupos de personas. Algunas no llegaban ni siquiera a ser grupos organizados dentro del esoterismo, pero a veces eran personas aficionadas a estos temas, ¿no? Jamás, jamás en mi vida he aceptado entrar en ningún grupo. Yo soy, y me he considerado siempre, un libre pensador, un ser, un aventurero, solitario, totalmente. Tengo muchos amigos, pero nunca he dejado que nadie, absolutamente nadie, guíe mis pasos. Nunca he permitido que nadie me diga lo que tengo que hacer ni lo que tengo que pensar. Aunque escucho a todo el mundo. Escucho a todo el mundo y siempre pido consejo a todo el mundo. Otra cosa es que me exijan o me impongan lo que tengo que hacer o dónde tengo que ir. Entonces, con eso quiero decir que hay que estar abierto a todo y, sobre todo, hay que observar. Porque la única forma de aprender es observando. No os quedéis con lo primero que os diga. No os dejéis fascinar por grupos, por organizaciones, esotéricas o no esotéricas, religiosas, que os prometen la felicidad. Una de las cosas que he aprendido de la vida es que no hay que darle mucha importancia al vehículo a través del cual puedes llegar a una verdad. Porque eso se puede convertir en un arma de doble filo, se puede convertir en tu propia esclavitud. No importa la forma en la que uno llegue a la verdad. Lo importante es la verdad. No convirtamos el vehículo como la meta. No. Eso solamente es un filtro. Yo he hecho astrología muchísimos años, pero yo no considero que la astrología sea el único vehículo para conocerse a uno mismo. Existen miles de formas. La biodescodificación, la psicología transpersonal, hay gente que hace espiritismo, allá ellos, yo lo respeto absolutamente. Hay gente que hace ouija, escritura automática, meditación. Hay 1000 formas para llegar a la verdad de las cosas. Pero no nos aferremos solamente a una. Porque entonces lo que nos va a ocurrir es que nos vamos a convertir en esclavos de ese instrumento, de ese vehículo. Y ahí no está toda la verdad, solo está parte de ella. Bien, ha sido una reflexión la que he querido hacer hoy. Me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero tenía ganas de intentar aportar mi visión sobre estos momentos que estamos viviendo en la humanidad, de tanta confusión, de tanto bamboleo mediático, que están intentando desvirtuar nuestro proceso evolutivo. Y entonces, pues, simplemente quería hacer esta reflexión. ¿Para qué queremos contactar con extraterrestres? ¿No sería más importante contactar con uno mismo primero para conocerse verdaderamente? Luego, si vibramos en altas cotas de amor, estamos en plenitud con nuestro propio ser, quizás entonces sí podamos contactar con seres positivos. Pero ¿cómo pretendemos contactar con extraterrestres benévolos, amorosos, si llevamos un miedo tremendo dentro? Lo único que podemos esperar con la vibración del miedo es que se nos acerquen los enanos esos cabezudos, los grises, o otro tipo de entidades que desde luego lo que buscan es extraernos a un tipo de recurso genético, emocional. Es importante que seamos conscientes de que realmente vivimos en muchas realidades interpenetradas y que realmente no existen distancias en el universo. No existen distancias físicas. Se han hecho muchos experimentos en física
donde se han visto que hay partículas que estaban distanciadas por miles de kilómetros y, sin embargo, estaban unidas. Es decir, había una serie de cualidades que se veían en una partícula que, digamos, mutaba o se transformaba, y eso creaba una reacción con la otra partícula que a lo mejor se encontraba en el otro lado del mundo. Entonces, de alguna forma, estamos interpenetrados a nivel cuántico por algo que ahora con el famoso acelerador de partículas está intentando buscar la partícula de Dios. No, la partícula de Dios no la van a encontrar, digamos, a esos niveles en que ellos pretenden, buscando en los elementos materiales de las cosas. Porque quizás esa partícula de Dios es lo que nos une a todos los seres vivos del universo, y quizás sea el amor. Y el amor es bastante difícil de someter en un laboratorio a microscopio. No me alargo más, hoy me he pasado un poco, pero bueno, tenía ganas de hacer una pequeña reflexión. Nos vemos en el próximo videoprograma, amigos.